un placer estar con vosotros. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Fran? Bien, ¿me oyes? ¿Me oyes? Ahora te oigo, no. Vale. Ahora, perdóname. Ahora. Ahora te oigo. Vamos a hablar de temas económicos porque es un tema que a veces pues dejamos un poco que no le damos tanta importancia, que aquí hablamos mucho de política en el programa, pero esta semana han ocurrido cosas que tienen que ver con la economía que son muy importantes. Una de ellas es la nueva subida del salario mínimo interprofesional que ha firmado Yolanda Díaz con los sindicatos. La patronal ha dicho que ellos no están para nada de acuerdo y aquí surgen muchas dudas, porque evidentemente a todos nos gustaría que nos subieran el sueldo y que el salario mínimo interprofesional fuese lo más alto posible. Pero aquí el problema ¿es esto viable? ¿Es esto sostenible? ¿A quién afecta? ¿A quién beneficia, Fran? Bueno, Rebeca, lo primero, usar las palabras de Clinton, ¿no? Que ya decía que no es política, es economía, porque al final la economía es al final el aportar el dinero para que se hagan políticas de uno al otro lado. Y de hecho, lo que tú estás comentando con el tema del salario mínimo interprofesional es lo que nos encontramos como otra ocurrencia más de los socialcomunistas que no se enteran de que ellos no son los que pagan los sueldos los pagan los empresarios. Es que, claro, entonces, oye, yo he hecho el cálculo. El salario mínimo lo quieren poner en 1.080 euros. ¿Cuánto cuestan las cotizaciones al empresario? 588 euros al mes. Es decir, un trabajador tiene un coste de empresa con el salario mínimo de 1.668 euros. Una empresa, para producir 1.668 euros, tiene que fabricar o producir mucho. Es que es un coste empresarial salvaje. A todos nos gustaría que la gente no cobrara 1.000 euros, que cobrara 5.000, pero no se puede, porque esto lo que va a hacer es irse a contratos de otro tipo, probablemente temporales, donde va a hacer que los empresarios pasen muchos problemas que ya hay en las empresas para llegar a final de mes con las subidas del IPC, o sea, con la inflación, etcétera, etcétera. Y claro, esto no es la solución. La solución no es subir el salario mínimo, porque si la solución fuera subir el salario mínimo, todos los países tendrían un salario mínimo, pues hombre, de 3.000, 4.000 euros, 5.000, ¿por qué no? Pero hombre, que quede claro que esto es una muy mala medida por parte del gobierno socialcomunista que va a arruinar a los pocos empresarios que quedan, que encima tenemos que comernos las subidas tan brutales que va a haber de los autónomos este ejercicio, que yo aviso ya desde aquí a la gente que por favor calculen bien sus tasas porque pueden subirle muchos cientos de euros al mes su cuota a la seguridad social, y esto pues es otro granito más de arena para arruinarnos a todos. Además, la patronal efectivamente no está de acuerdo con esta subida y tenemos varios precedentes. Si no me equivoco, no sé si fue en 2019 cuando también hubo una subida del SMI, no sé si del 22%, y provocó efectivamente la destrucción de miles de empleos, la subida en ese año. Claro, es que tú fíjate, estamos en un momento de crisis económica, y yo creo que nadie lo duda ya, donde hoy nos hemos encontrado, por ejemplo, un dato de inflación del 5,8. Esto te lo venden, porque este gobierno te vende esta política como es que ha bajado la inflación. No, mire usted, ha subido un 5,8. Ha subido un 5,8, no ha bajado. Pero ves los medios de comunicación generalistas y te dicen lo mismo. La inflación ha bajado. Esto que tú comentabas es un dato que ya teníamos en mente y teníamos todos los economistas visto. No se puede subir el salario mínimo interprofesional de una manera tan salvaje. No se puede, porque lo único que hace es generar menos empleo, generar más paro y generar más destrucción de empresa, porque no hay empresario que pueda asumir estos costes laborales. Es imposible. Y sobre todo, además, que le estás pidiendo este esfuerzo extra a los empresarios que no pueden hacer cuando vienen después de la pandemia con los precios más, después de lo que han pasado en la pandemia, que han tenido que estar cerrados o que no tenían acceso a productos o a vender la misma cantidad de bienes. Con la subida de precios que nos hemos encontrado todos y también los empresarios, con todo el problema de distribución y también de precio de distribución como consecuencia de la guerra. Y ahora, además,
le subes el salario mínimo interprofesional. La verdad que parece que no hay nadie al volante. Pero es como tú bien dices, ¿no? Que como no son ellos quienes tienen que pagar esos salarios, pues claro, lo tienen bastante fácil. Hay una cosa muy interesante sobre lo que has comentado de la inflación, que los medios de comunicación muchos han dicho que no ha subido, sino que ha bajado. Y es que también, si no me equivoco, el Instituto Nacional de Estadística ha cambiado la forma también de calcular el IPC. No sé si esto influye de alguna manera en lo que se cuente en los medios de comunicación sobre la inflación o no. Sí, bueno, aquí dos cosas, Rebeca. Primero, con el tema de la inflación nos mienten, ya te digo, no baja, sube, que le quede esto claro a la gente. Segundo, y para terminar con el tema anterior, que se quede la gente con este dato, el salario mínimo le cuesta a cada empresario 600 euros al mes. 600 euros al mes, por pagar a alguien 1080. Eso es otro dato. O sea, son 1080 más 600, claro. Exacto, bueno, 588, pero bueno, o sea, quiero decir, es que es una barbaridad. Es que esto hay que mantenerlo. Es que con 600 euros las familias en este país comen, pero claro, de esos 600 euros luego hay que mantener todos los chiringuitos de esta gente, la ley del sí es sí y todas las imbecilidades y estupideces que nos tenemos que encontrar día a día, todos los entes, en fin, toda la arquitectura financiera y económica que tiene montado el politiqueo patrio, ¿verdad? Es que hay que mantenerlo. Pues de eso sale. De que cada 1.000 euros que le pagamos a un trabajador, 600 se van simplemente a pagárselos al Estado, ¿no? Que hay que aumentárselos para pagárselos al Estado. Eso es lo que le pasa a un empresario en este país. Con el tema del IPC, mira, me gustaría que todo el mundo se fijase desde cuándo ha bajado el IPC en España. Y hay un dato en el gráfico increíble, que justo cuando cambian al presidente del que mide esto, la presidenta, en este caso, amigos de Zapatero, porque el matrimonio, aunque es ella la que está, matrimonio amigo de Zapatero 2, de Pedro Sánchez, empieza a bajar casualmente el IPC. Pero no solo es eso, como tú bien decías, es que nos mienten, está mal medido. Por ejemplo, el 60% de los contratos de la luz han sido sacados del contagio del IPC. Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho la Caixa. La Caixa, que además es un banco que está participado en gran medida por el Estado español, ¿vale? Quiero decir, el propio Estado está reconociendo que hace trampas en la medición del IPC. Esto es una vergüenza. ¿Qué pasa? Que nadie audita los datos. Se los damos a Eurostat y ya está, y nadie los audita. Pero yo creo que otra vez más el gobierno felón y mentiroso, donde lo único que provoca es hambre por allí donde pasa, pues vemos que nos engaña a los españoles. Y yo creo que esto lo pagarán en las urnas seguro. Ahora, nos va a costar mucho salir de todo este embrollado que tenemos. Esto va a ser muy, 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 muy difícil, de verdad. Claro, ¿cómo salimos? Porque es verdad que hay una cosa pues que nos planteamos todos los españoles, que ahora mismo vamos a la cesta de la compra, nos encontramos con esos precios desorbitados, nos llevamos las manos a la cabeza y claro, pues si tienes esperanza, quieres pensar que este precio va a bajar, pero a mí algo me dice que esto no va a ocurrir, es decir, que nos tenemos que ir acostumbrando porque los precios no van a volver a ser como eran hace unos meses, sino que lo más probable es que vayan a seguir subiendo. Eso es, los precios probablemente sigan subiendo, no sigan subiendo a la misma velocidad que han subido hasta ahora, pero van a seguir subiendo. Insisto, el dato de 5,8 no es un dato de bajada, que no baja la inflación, que es que sube, pero sube un 5,8. Y hombre, bien, no sube un 10, sube un 5. Bueno, pues claro, sí, mejor, evidentemente, pero sube un 5, que es una barbaridad. Esto va a mantenerse en el tiempo todavía y además, para que esto baje, vamos a tener que pasarlo muy, muy mal. Muy, muy mal, muy duro, porque eso va a tener que significar que la gente deja de consumir para que así bajen los precios. Cuando la gente deja de consumir, las empresas normalmente cierran, evidentemente, porque no venden su producto. Pero es que encima, si a esto le añadimos la carga fiscal que nos acaban de subir a los empresarios por el salario mínimo, la subida de impuestos tanto directos como indirectos, y la inseguridad jurídica que hay en este país, generada por el gobierno de este país, pues yo creo que estamos más cerca de Venezuela que de ser un Estados Unidos.
Hay un último tema también económico, Fran, que está también de hace apenas unos días, y es todo lo que tiene que ver con esa subida de las pensiones, ¿no? ¿Se está aplicando? ¿No se está aplicando? Porque luego también hubo dudas de si realmente no estaban recibiendo la pensión en este primer mes, o ¿qué es lo que está ocurriendo? Que hay un poco jaleo con todo este asunto. Algunos pensionistas sí han recibido su pensión actual, con la actualización, otros no sé muy bien por qué, pero vamos, conociendo a los que gestionan esto, pues ¿qué quieres que te diga? No me esperaba que saliera bien a la primera, eso es evidente. Pero, de todas maneras, con el tema de las pensiones tenemos que tener en cuenta una cosa. ¿Es sostenible esto de las pensiones? Porque ya sabemos que la han subido ahora porque se acercan elecciones y evidentemente pues esto da votos. Pero es que esto es el elefante en la sala, ¿no? ¿Es sostenible el sistema de pensiones que tenemos ahora mismo en el país? No es sostenible. Es verdad que no podemos dejar solos a las personas que han estado trabajando durante muchos años, esa generación que nos ha traído hasta aquí. Hay que cuidarlos, pero desde luego no es un sistema sostenible. Tú y yo probablemente no tengamos una pensión, por mucho que coticemos, mayor de 900 euros, ya te lo digo, es imposible. Claro, 900 euros no de ahora, 900 euros de cuando nos jubilemos, imagínate. Es más, hay un problema que en España, que es el tema de la natalidad, que es un tema que no se aborda. Yo comprendo que cuando hablas de natalidad en España, cuando lo tomas por el ideológico te dicen, bueno, eres pro vida, Mire usted, déjeme en paz. Económicamente hablando, en el plano económico, nosotros necesitamos tener más población, nosotros necesitamos que esa población produzca, porque no es sino sostenible el sistema de pensiones. O eso, o cambiamos todo. Yo personalmente sí que creo que necesitamos que en España nazcan más niños y hay que ayudar a eso. O sea, hay que hacer políticas precisamente para eso. Para que te hagas una idea, porque es que esto no se dice, hay zonas de España que tenemos o que hay y que tienen menos natalidad, por ejemplo, que en Siberia, en Rusia. Es que esto no se dice, pero hay mucha más despoblación en esas zonas que en la estepa siberiana. Esto es absurdo. Entonces, como no se hagan políticas de familia para que las mujeres y los maridos, los hombres y las mujeres de este país empiecen a tener hijos, se les empiecen a facilitar esto, el sistema de pensiones está quebrado, roto y quebrado, porque no vamos a llegar ni siquiera a que tú y yo tengamos esos 900 euros cuando tengamos 65 o 70 años. Yo la verdad es que ya asumo que no tendré pensión el día que me jubile, que bueno, todavía la verdad que queda bastante. Y efectivamente, pues que dicen, ¿eres provida? Bueno, pues lo soy. ¿Y qué pasa? Porque como ya también estamos acostumbrados a que nos llamen de todo, que si facha provida, resulta que provida también va a ser insulto. Para mí personalmente no lo es, Fran, pero sabemos que pues vivimos en un gobierno que básicamente están obsesionados con la cultura de la muerte y con todo lo que tenga, lo contrario a fomentar la natalidad, que por cierto, aprovecho para contar también, por si no lo saben los espectadores, que en Castilla y León, la Junta de Castilla y León sí que ha aprobado recientemente también un bono para las mujeres que decidan tener que decidan tener un hijo, y según la renta pues se le va a dar un dinero, una cuantía al año. Y por cierto, en este caso, en el de Castilla y León, no han puesto el máximo de edad, porque sabemos que la Comunidad de Madrid, para recibir esa ayuda de la comunidad, hay que tener menos de 30 años. Y aquí hay que ser realistas. Ahora mismo muchas mujeres se están quedando, la mayoría de ellas se están quedando embarazadas después de los 30 años. Y a esas, pues por ejemplo en Madrid no se las va a ayudar, pero en Castilla y León parece que sí. Lo que hay que hacer, Rebeca, es evidentemente, nos llamen como nos llamen, independientemente, yo tengo claro lo que soy y mis principios, que desde luego yo no estoy a favor del aborto para nada, pero bueno, independientemente de eso, que me da igual lo que me digan y cómo me lo digan, hay que favorecer políticas de natalidad en nuestro país, que ese es el principal mal que tenemos. Y fíjate que tenemos, porque solo con aguantar a estos del gobierno, pero es un suicidio como país y poblacional no dar ayudas a las familias, no dar ayudas a las mujeres, porque esa ayuda que tú estás comentando que van a dar en Castilla y León, o esa ayuda que tendrían que extenderla a todas las madres que en la Comunidad de Madrid, pero vamos, no extenderla a Madrid, habría que hacerlo a nivel nacional. Eso va a favor de todos los españoles, no va a favor de la familia. Yo comprendo que esto a lo mejor requiere de un debate un tanto más intenso que podemos tener el otro día, pero económicamente hablando, se podría medir cuánto revierte el que una mujer tenga un hijo
en el Estado español. Que esto, fíjate, mirado de una manera egoísta. Entonces, claro, cuando tú no tienes claro y lo que haces es política de bar, es decir, aguántame la copa que verás lo que voy a hacer, pues tenemos un problema. En lugar de tener a gente sensata y con formación y experimentada en la vida, que es lo que tendríamos que tener en los políticos que están gobernándonos, claro. Muchísimas gracias, Fran Simón, por estar con nosotros en la segunda dosis. Hasta la próxima.